Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Vélez Martínez, soy licenciada en Economía con una especialidad en el género en la economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión a través de los talleres impulsados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y a través del Departamento de Empoderamiento de las Mujeres voy a compartir con ustedes el taller sobre actividades productivas con perspectiva de género. El objetivo de este taller es brindarles algunas herramientas para el desarrollo de alternativas productivas con perspectiva de género. Eso quiere decir que hablamos de la posibilidad de generar bienes o servicios para satisfacer necesidades específicas a través de la inclusión de un nuevo enfoque en el que se generen condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y algunas otras identidades de género no normativas en todas sus condiciones de diversidad y ciclo de vida. Así partimos de reconocernos no solo como sujetas de políticas sociales, sino también de políticas económicas de desarrollo incluyente. Y buscamos un cambio a través de la generación y mantenimiento de alternativas productivas que cuenten con la sostenibilidad económica para perdurar en el tiempo. Y bueno, ¿cómo es que empezamos a pensar esto? A través del género, no solamente como un sistema de ordenamiento social en el que históricamente se ha asociado a lo masculino como superior a lo femenino, sino como una categoría de análisis que nos permite identificar puntos de entrada para transformar la vida de las mujeres, por lo que es importante pensarlo desde tres principios. El primero es el de la igualdad, que es un principio desde el marco de derecho y del Estado que busca normar las relaciones bajo el supuesto de que todas las personas son reconocidas en igualdad de dignidad y libertad. El segundo es el de la no discriminación, que es un principio concebido para alcanzar la igualdad a través de la eliminación de toda distinción, exclusión o restricción que esté basada en cualquier tipo de diferencia, como puede ser el sexo, la edad, la etnia, la clase social, entre otras, y que tenga por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en las esferas política, económica, social, cultural y civil. Y por último, el principio de la equidad, que es un principio pensado para alcanzar la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias. Así, la perspectiva de género es una metodología para erradicar todas las formas de discriminación de género y alcanzar la igualdad sustantiva. En ese sentido, contamos con experiencias y desarrollo de metodologías, además de desarrollo de categorías del movimiento feminista mexicano. Un ejemplo son las categorías desarrolladas por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, que señala que las vidas de las mujeres coinciden en necesidades, problemáticas y experiencias, por lo que en general se encuentran experiencias similares de vida de las mujeres delineadas por elementos estructurales. Ahí hablamos de la condición y de la situación de género. La condición histórica de género, que es lo que marca el orden social de género, y la situación de vida específica de cada mujer, marcada por, puede ser la etnia, la clase social o algunos otros elementos diferenciados aludidos a la identidad. Y después del desarrollo de estas categorías, son útiles utilizar dos conceptos desarrollados desde el marco de desarrollo para identificar las necesidades específicas de las mujeres y avanzar con ello en los proyectos de desarrollo económico. Uno es el de las necesidades prácticas, que son todas aquellas necesidades de corto plazo e inmediatas, como puede ser el acceso a agua, el acceso a electricidad, el acceso a condiciones materiales, y surgen de las responsabilidades preasignadas y rutinarias del orden existente de género y de la división sexual del trabajo, por lo que no implican una meta estratégica como la igualdad de género. Por otro lado, contamos con el concepto de intereses estratégicos, que va más allá de las necesidades prácticas o de corto plazo. Estos tienen una visión más de largo plazo y lo que buscan es incidir en la conformación de las relaciones sociales, modificando la posición de las mujeres en este orden diferenciador. Algunos de los ejemplos de cómo transformar estos intereses estratégicos es a través del reconocimiento jurídico normativo de sujetos plenos de derecho, de la eliminación de todas las formas institucionalizadas de discriminación y el establecimiento de igualdad política
el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y medidas como contra la violencia machista. Si bien algunos de los proyectos para la generación de alternativas productivas están orientados a la satisfacción de necesidades prácticas en el corto plazo, es muy importante que cuando hablemos de alternativas productivas con perspectiva de género, estos se orienten al alcanzar intereses estratégicos. Y para ello, aquí vamos a hablar de otros 3 conceptos, que son las 3 autonomías. Un concepto desarrollado en el marco latinoamericano por el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista, que reconoce la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de sus propias aspiraciones y deseos, como un factor fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, en consecuencia, una condición para la superación de las injusticias de género, una precondición para que las mujeres actuemos como sujetas plenas del desarrollo. Este concepto amplio de autonomía se deriva en otros 3. La autonomía económica, en la cual específicamente vamos a hacer hincapié el día de hoy, que se vincula con la posibilidad de controlar activos y recursos. La autonomía física, que se relaciona con la capacidad de decidir libremente acerca de la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por último, la autonomía en la toma de decisiones, que implica la plena participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto. Así, son distintos los temas que se pueden abordar desde diferentes puntos sectoriales o multisectoriales donde inciden y se conjugan las 3 autonomías, como es la educación, el empleo, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, la salud física y mental, la violencia, la apropiación de tecnologías, de conocimiento, e incluso la protección social y la vulnerabilidad por situación de pobreza. La propuesta para desarrollar alternativas productivas radica en economías transformadoras. Y es cómo pensamos en estas economías transformadoras desde un marco de pensamiento distinto al tradicional, es decir, aquel que está basado en principios androcéntricos, donde las relaciones de mercado son las únicas que se toman en consideración. Nosotros partimos de un marco distinto, donde ampliamos el panorama y no solo nos enfocamos a las relaciones de producción y consumo que pasan por el mercado y que son monetizadas. Ampliamos ese espectro para dar cuenta de las relaciones que se dan afuera del mercado y que, sin embargo, son las más importantes, pues sostienen al resto de la economía. Y muchas veces este tipo de trabajo y de actividades no son reconocidas ni valoradas. Ahí es donde encontramos todo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que es realizado mayoritariamente por las mujeres. Además de este marco de pensamiento, se integran otros como el del desarrollo sustentable, para añadir que en este marco es importante tomar en consideración los límites planetarios. Es decir, hablamos de la sostenibilidad de la vida digna, que involucra pensar las relaciones monetarias, más aquellas que no pasan por el mercado ni media un pago, y que estos tienen un límite de los recursos disponibles. En este tipo de marco de pensamiento se incorporan las relaciones de género y desigualdad como un eje estructural del sistema de producción, reconociendo la interdependencia entre las personas y el medio natural, como les decía, los límites planetarios y la importancia de poner al centro la vida digna de las personas. Otro elemento que incorporamos en este análisis es el de la división sexual del trabajo, una categoría desarrollada desde el feminismo y del cual nos apoyamos desde la economía feminista para dar cuenta de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Y es que esta nos permite hacer un análisis de las relaciones económicas, pues parte de reconocer que la visión de la vida económica y social está basada en una estructura binaria, y esto es problemático porque es jerarquizante y universalizante. Así, se puede afirmar que a través de la historia se ha reproducido y perpetuado la idea de que son los hombres los que se dedican a las actividades productivas y remuneradas, todas aquellas que salen al mercado, como es el empleo,
y las mujeres están destinadas a actividades de reproducción, entendiendo por reproducción aquellas destinadas a la reproducción social, es decir, al mantenimiento de las condiciones de vida, como son todas las actividades de cuidado inmediato relacional, como por ejemplo alimentar a niños y niñas, cuidar a personas cuando están enfermas, y también las precondiciones materiales para realizar este tipo de actividades, que es todo el trabajo doméstico como el barrer, limpiar, planchar, hacer la comida, y de gestión mental, que es pensar en todos los pasos previos para llegar a estas precondiciones materiales. El problema con esto es que se ha asociado a las mujeres innatamente o naturalmente a este tipo de trabajo, que además ha sido invisibilizado, no valorado y no remunerado. Y cuando este tipo de trabajos se envían o son pasados al mercado, son aquellos trabajos más precarizados, como lo es el trabajo del hogar. Y todo esto bajo la justificación de que es un trabajo realizado por altruismo, según algunas escuelas de pensamiento económico, o por amor, lo cual no es cierto. Es así que a través de la división sexual del trabajo podemos hacer esta diferenciación en el que damos cuenta que es una relación de poder. Y bueno, siguiendo en las propuestas de alternativas productivas, es importante pensar en encadenamientos productivos colectivos. En esta serie de talleres impulsados por el Departamento de Empoderamiento de Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, ustedes contarán con algunas otras herramientas para identificar proyectos de economía social y solidaria, cooperativas, incluso planeación estratégica, finanzas con perspectiva de género y algunos otros que podrán ayudarles a identificar estos pasos de la construcción de alternativas productivas desde estos marcos de pensamiento. Pues lo que queremos hacer es hacer un cambio estructural, un cambio en las relaciones sociales de género, de forma que podamos acceder a mejores niveles de vida, y de una vida estamos hablando no solamente en términos de condiciones materiales, sino en el ejercicio de nuestros derechos. Así, recordamos que el fin de estas alternativas productivas no solamente es generar beneficios o escalamiento económico, sino también social. Y desde esta visión, ¿cómo es que podemos pensar en mejorar las actividades en la cadena, que son las que ya les compartía? Bueno, una forma de ello es mejorar las características en los productos o servicios finales que ofrecemos. Puede ser, por ejemplo, si empezábamos con la fabricación de artesanías, una forma de mejorar este producto o este servicio es ponerle un empaque y a ese empaque añadirle una etiqueta. Si, por ejemplo, es la comercialización de mermeladas, ahora lo que buscamos para mejorar su valor es no solamente enfrascarla, ponerle una etiqueta, sino también buscar su reconocimiento a través de las autoridades respectivas de salud y utilizar mejores insumos de mejor calidad, en fin, algunas otras como pasar de venta minorista a incrementar nuestras ventas enfocadas a un sector mayorista. Son diversas las alternativas que encontramos en este camino. Y no son cambios inmediatos de corto plazo. Esto lleva un proceso y lo que buscamos, como les decía, no solamente es mejorar en términos del cuadrante que vemos aquí, 3, solamente en las actividades de la cadena. El siguiente paso sería mejorar en términos de la gobernabilidad de la cadena. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Es a la posición que nosotras vamos a representar al interior de la cadena. Es decir, si entramos como comercializadoras, como intermediarias, como propietarias de una empresa, o cuál es este papel que nosotras jugamos al interior de ella. Si tenemos poder en la toma de decisiones respecto a lo que se va a hacer con este producto o servicio. Es ahí muy importante reconocer nuestra participación como propietarias. Y aquí veríamos los avances en el cuadrante número 2. Estos dos cuadrantes de lo que nos dan cuenta es de la parte del escalamiento económico. Si nosotras nos quedamos hasta aquí,
vamos a ver que todavía prevalecen algunas problemáticas en las diferentes cuestiones que les mencionaba al inicio, sobre la división sexual del trabajo, algunas normas sociales adversas que no permiten nuestro pleno desarrollo, y por lo tanto es importante tomar en consideración estos dos cuadrantes que nos hablan de dos conceptos fundamentales. Uno es el de la agencia y otro es el de la estructura. ¿De qué hablamos cuando decimos agencia? Desde la perspectiva de la economista feminista Naila Kabil, la agencia es un concepto alusivo a las capacidades de las mujeres para actuar de forma independiente, valorar logros, establecer metas propias, desarrollar aptitudes y tomar decisiones libremente. Así, en las cadenas productivas se entiende como las capacidades con las que contamos que nos permiten optar por participar en una o más actividades dentro de la cadena, asumir mayores puestos de liderazgo y la toma de decisiones. Aquí en este cuadrante es donde encontramos el concepto de agencia, aunado del de capacidades, autodeterminación, la capacidad para elegir y el desarrollo de habilidades. Estas van de la mano con lo que ya les contaba sobre la gobernabilidad y las actividades de cadena, pues no es lo mismo iniciar con actividades, por ejemplo, con el suministro de insumos, en donde nos insertamos dentro de la cadena en nivel de gobernanza donde no hay una toma de decisiones y entonces no tenemos la capacidad para tomar elecciones que nos permitan mejorar las actividades dentro de la cadena. Así es importante este concepto, pues nos permitiría avanzar en la generación de otras actividades o irlas tejiendo, interrelacionando, tomar otro papel dentro de la gobernanza de la cadena e incluso formarnos, asociarnos con otras mujeres en formas de cooperativas o generar algunos otros esquemas de encadenamiento colectivo. Por último, el más importante, está el elemento estructural. Todos estos cuadrantes nos dan cuenta del avance que podemos tener en términos económicos, en términos sociales, y aquí es muy importante destacar el de la estructura, pues es el que nos habla de las limitantes por la división sexual del trabajo, la excesiva carga de trabajo doméstico y de trabajo no remunerado, pues muchas veces, a pesar de que tenemos una mejora en nuestras actividades, en la gobernanza y ya contamos con mayor capacidad de agencia, lo que nos limita es el tiempo disponible. Y ahí es un elemento fundamental que está marcado por esta estructura y del cual necesitamos de un marco institucional que permita hacer no solamente un trabajo para disminuir este tiempo de trabajo, sino también para su redistribución. Y cuando hablamos de la redistribución de este tipo de trabajo, tenemos que pensar en diferentes actores. El primero es el Estado, el siguiente es el sector privado, el mercado laboral, el siguiente sería el de la comunidad y al último en los hogares, y en particular sería una redistribución de este trabajo entre mujeres y hombres. Cuando llegamos a este punto de cuestionarnos las normas sociales, la división sexual del trabajo, el por qué tenemos acceso o no a activos, a recursos, a los mismos servicios, es cuando estamos generando un escalamiento social a través de estas alternativas productivas. Con esta estructura, la importancia radica en abrir oportunidades para que las mujeres cuenten con el respaldo de cambios institucionales, normativos, también en el estatus de las organizaciones. Por ejemplo, en el caso del sector primario es muy importante resaltar el papel que tiene el contar o no con propiedad de la tierra, pues este es un primer paso para contar con el acceso a mercados, el acceso a otras oportunidades, el mismo acceso a financiamiento, y esto lo vemos de la parte de este marco de pensamiento parcial. Como ya les mencionaba en los primeros puntos, estamos hablando del trabajo no remunerado, pero recordemos que existe una interdependencia entre estas dos esferas, la monetizada y la no monetizada. Es importante destacar el rol que tiene la no monetizada, pues es la que sostiene a toda la otra parte de la actividad,
pero no podemos limitarnos a ella en este momento donde necesitamos de esas habilidades, capacidades y de estos cambios normativos para contar con las condiciones materiales para mejorar nuestras vidas. Otro aspecto importante a considerar en la estructura son las tradiciones, los hábitos, las normas culturales. Muchas veces algunas de las limitantes para avanzar en los proyectos productivos o en las alternativas encabezadas o mayoritariamente por mujeres es este tipo de tradiciones donde se empieza a asumir que las mujeres nos tenemos que regresar a casa, que no tenemos la suficiente capacidad para hacerlo, pero lo que vemos es que no es así y contrario a esto tenemos que desafiarlo. Y así es como estas alternativas estarían generando cambios a nivel estructural, no solamente en lo inmediato, atendiendo a los intereses estratégicos, que era uno de los conceptos con los cuales empezábamos. Es decir, vamos a mejorar nuestra posición en la organización social, ya no solamente como agentes pasivas, sino como sujetas activas. Y bueno, para seguir avanzando en el tema, uno de los ejes fundamentales es el empoderamiento económico. Y el empoderamiento es un concepto que se ha problematizado desde diferentes perspectivas, dada su raíz de poder. Y es que el empoderamiento es una propuesta que puede ser emancipadora, pero también que puede no serlo. Algunas propuestas se limitan a cambios en lo inmediato, donde se habla de empoderamiento económico por la obtención de ganancias en el corto plazo, pero que esa obtención de ganancias no va acompañada de cambios estructurales, como les decía, en la agencia y en la estructura. Y bueno, el empoderamiento como una propuesta emancipatoria no solamente es eso, es contar con el poder para tomar decisiones, el poder para aliarte con otras mujeres, otras organizaciones sociales, por ejemplo, de formar cooperativas, el poder desde dentro, que es la capacidad, la libertad de generar condiciones, el poder sobre, que es el problemático, si se ejerce en términos de jerarquía o de subordinación. Y estos 4 tipos de poder se interrelacionan con 3 esferas: la esfera de las relaciones interpersonales, la esfera colectiva y la esfera personal. Para avanzar en el empoderamiento económico, tenemos que considerar estos 4 tipos de poder, y la propuesta desde algunas organizaciones y propuestas feministas es que para hacerlo debemos de tomar en consideración 7 puntos. El primero es combatir las normas adversas. El segundo es asegurar protección jurídica y reformar las leyes que sean discriminatorias por género. Un ejemplo son todas aquellas leyes que aún restringen el acceso, el control sobre la propiedad de activos, como puede ser la tierra, o insumos, como puede ser el agua. Por otro lado está el reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. Cuando hablamos de reconocer, no solamente hablamos de su valoración en términos económicos, sino de valorar las aportaciones que tiene para la reproducción social de la vida cotidiana y de nuestra sociedad. La reducción es particularmente especial para las mujeres. Por ejemplo, en nuestro país y en todo el mundo, las mujeres realizan 3 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Esta situación tiene que cambiar, y para ello hablamos de la redistribución, que es lo que ya les comentaba, entre los diferentes agentes. El siguiente punto es generar activos digitales, financieros y de propiedad. Es importante contar con el acceso a herramientas de capacitación, de tecnología, de financiamiento, para ir generando este escalamiento en las actividades, en la gobernanza y en la misma estructura de nuestros proyectos. El quinto es cambiar la cultura y las prácticas en el empleo, en el mercado laboral y en general al interior de las diversas organizaciones. Y por último, fortalecer la visibilidad, la voz colectiva y la representación económica, política y social de las mujeres. Así, hablamos de que el camino hacia la justicia económica implica mejorar las oportunidades y las capacidades de todas. ¿Y qué es lo que sigue?
Esta primera parte fue un poco más conceptual sobre algunos elementos que hay que considerar cuando estamos en el diseño de nuestros proyectos. Pero cuando ya hablamos del siguiente paso y tenemos todos estos elementos teórico-conceptuales que debemos de tomar en consideración en nuestros siguientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que hay que considerar es la importancia de la planeación estratégica. Y es que en estos momentos, por ejemplo, lo que hemos enfrentado frente a la pandemia, necesitamos contar con las herramientas para una reestructuración, para adaptarnos a los cambios. Todo esto considerando lo anterior, la parte teórica. Otro elemento muy importante es la generación de redes de apoyo, sobre todo en estos tiempos. Y es ahí donde les preguntaría con qué tipo de poder se relaciona la generación de redes de apoyo. Recordemos los tipos de poder: poder para, poder con, poder desde dentro, poder sobre. Y bueno, una vez que identificamos con qué tipo de poder se relaciona, vamos a ir relacionando cada uno de los siguientes pasos con las etapas en el cuadrante de empoderamiento económico, con los tipos de actividades, la gobernanza, la agencia y el cambio estructural. La siguiente pregunta sería: ¿quiénes pueden apoyarnos en capacitación? Identificamos algunos elementos que puedan guiarnos, algunas personas, puntos clave. Así, les quiero presentar algunas de las alternativas con las que desde este momento ya podemos integrar a nuestros proyectos. Uno de ellos es la estrategia de mercado solidario impulsada por el gobierno federal para el registro de algunos proyectos que se generaron por medio de medios digitales o que también no lo son, como es las actividades de comercio de alimentos, de artesanías, algunos otros. La importancia de esta plataforma es que nos permite incidir en la conformación del comercio digital, lo cual hoy en día es muy importante y fue muy importante en los primeros meses de la pandemia. Así, el registro es muy sencillo. Ustedes pueden acceder a la página de Mercado Solidario, la cual aquí les muestro un ejemplo, y se pueden registrar a través de su cuenta de Facebook si es que cuentan con una, su cuenta de Google o a través de su correo electrónico. Estos son los pasos. Aquí encontramos la primera parte. Después les va a aparecer este recuadro donde tienen que completar sus datos con su nombre, aceptar el aviso de privacidad y los términos de uso, y después les va a aparecer esta pantalla donde van a iniciar el registro de su negocio. Van a encontrar el siguiente con las características de su ubicación. Aquí les va a dar una ubicación geolocalizada y les preguntará si pueden entregar su producto o servicio a domicilio. ¿Esto a qué les remite? Es al cambio de actividades dentro de la cadena. Si bien previo a la pandemia nosotras nos especializábamos o teníamos proyectos que se limitaban al comercio en persona, directo, ahora con la pandemia fue necesario hacer una planeación de forma que modificáramos este tipo de actividad, y ahora no solo hacemos eso. Por ejemplo, en un proyecto de cocina, lo que ahora podemos hacer es ofrecer un servicio a domicilio que vamos a integrar en esta plataforma de Mercado Solidario, que además es gratuita. Aquí nos va a preguntar si contamos con alguna inscripción en alguna otra medio digital y cuáles son los datos particulares del negocio, las actividades que se desarrollan, las palabras clave, el tipo de actividad específica, las formas de pago, alguna foto sobre nuestro negocio. Y bueno, el siguiente punto que les quiero contar es el de la plataforma MiPymes MX, que es una plataforma en la cual ustedes podrán encontrar diferentes cursos de capacitación para mejorar las actividades de su proyecto, sobre, por ejemplo, el uso de herramientas de software como puede ser Excel, planeación estratégica, comercio digital,
pagos electrónicos, y además no olviden que también dentro de estos talleres estarán proporcionándoles dichas herramientas. En la actualidad, los pagos digitales son una oportunidad para ampliar nuestro mercado, es decir, llegar a más personas y satisfacer otro tipo de necesidades que no han sido cubiertas tal vez por nuestros competidores. Y cuando hablamos de competencia no lo hablamos en un sentido de egoísmo, sino de identificar cómo es que nuestras actividades se diferencian del resto y cómo podemos integrarnos dentro de la cadena. Aquí vienen algunos tips para mejorar el negocio en línea, cursos sobre marketing digital. Este punto de Mujer Exporta es para todas aquellas mujeres que tienen una alternativa productiva a mayor escala que les ha permitido mejorar su posición dentro de la cadena, es decir, con otro tipo de actividades, tomando las decisiones en la gobernanza y haciendo incluso cambios estructurales, por lo cual podrían estar en condiciones de exportar sus productos. Otro aspecto fundamental a considerar en este marco donde hablamos de la digitalización de nuestras actividades, de los pagos digitales, es considerar nuestra seguridad, no solamente digital, sino también por fuera. Y es importante tomar en consideración que cuando realizamos este tipo de actividades siempre existen riesgos que tenemos que tomar en consideración por este elemento estructural de la organización social del género. Así, nos enfrentamos a posibles escenarios de violencia de género que puede ser digital o incluso que puede ser del tipo físico. Por lo cual es importante que con la generación y la creación de nuestras actividades que se van a ir digitalizando, generemos protocolos de seguridad. La seguridad en los comercios electrónicos es un tema recurrente en algunos sitios de capacitación orientados a pequeñas y medianas empresas, y es un asunto que debemos de tomar en consideración todos los días. Existen algunos elementos que te permiten ofrecer confianza al hacer compras y transacciones en línea. Es decir, los protocolos de seguridad no solo son al interior de nuestras actividades, sino también al exterior, dando certeza de que las actividades que llevemos a cabo de intercambio son seguras. En el caso de, por ejemplo, cuando nos encontramos a entregas de productos en persona, actualmente es importante tomar en consideración las medidas de salud, es decir, la sana distancia, los protocolos sanitarios, uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, en fin, y además de esto, incorporar el siempre dar cuenta de nuestra ubicación y destino a contactos de emergencia, por lo cual previo tenemos que tener identificados nuestros contactos de emergencia, tomar al momento de pactar estas entregas lugares concurridos o a través de mensajería o incluso de plataformas digitales, lo cual representa una oportunidad para aliarnos con algunas otras mujeres que tengan este tipo de proyectos, y así vamos generando estas redes cooperativas. Revisar los perfiles de quienes nos están comprando y siempre tomar en cuenta que nuestra seguridad es primero. Otro elemento muy importante en el cual vamos a avanzar si tomamos en consideración todos los elementos anteriores teóricos es que nosotras tenemos que tener el total control de nuestros dispositivos, es decir, de nuestro teléfono, de nuestra computadora, de nuestra cuenta, de cómo vamos obteniendo los ingresos monetarios. Es importante tomar en consideración que somos nosotras las propietarias de ellos. Y por último, hay algunos protocolos de seguridad digital para prevenir y reaccionar ante ella. Algunas colectivas feministas se han enfocado en esta parte y han desarrollado diferentes protocolos que podemos utilizar para incorporarlos a nuestras actividades. Y bueno, regresaremos a la parte de la matriz para hacer solamente una recapitulación de todo lo que hasta ahora les he comentado.
y es que vamos a echar mano de los otros talleres con los que ustedes contarán a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de las otras herramientas que ya les presenté, siempre tomando en consideración la satisfacción de nuestras necesidades prácticas inmediatas, como puede ser la obtención de un ingreso monetario, con miras a largo plazo, es decir, a modificar nuestra posición en la organización social. Recordando que cuando hablamos de alternativas productivas con perspectiva de género, son todas aquellas que permitan el escalamiento económico, pero también el escalamiento social, es decir, mejorar nuestras condiciones de vida. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho sus comentarios, sus dudas, que pueden hacerme llegar a través del portal de la Secretaría, donde va a estar este video, y sin duda las resolveré. También para seguir tejiendo estas redes de apoyo entre todas nosotras, recordemos que no estamos solas, ya hay cosas preexistentes y podemos seguir con el desarrollo de otras más. Agradezco a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y el Departamento de Empoderamiento de las Mujeres, esperando que nos veamos pronto si las condiciones lo permiten. Un abrazo. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.